Dios les bendiga a todos, hermanos. Muy buenas noches. Es un gran privilegio poder saludarles a cada uno de ustedes hoy, esta oportunidad tan especial que el Señor nos concede siempre de poder estar aquí para poder llevar el consejo de la palabra de nuestro Dios. Como todos saben, hermanos, estamos siempre tratando de poder llevar el mensaje y predicando esta palabra gloriosa que nos ha sido encomendada. Hermanos, cuando habla la Biblia en Mateo capítulo 28, ¿verdad? En los últimos versos de la Biblia, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hoy, en este día, corresponde, hermanos amados, nuevamente retomar, ¿verdad? El tema de la guía. Y el tema que hoy estaremos viendo es la decisión de Pedro y de Juan. La decisión de Pedro y de Juan. Antes de poder iniciar, quisiera saludar a todos y cada uno de ustedes hoy, desearles grandes bendiciones de parte de nuestro Dios, decirles, hermanos amados, sigamos adelante, luchando, peleando la buena batalla de la fe. No nos detengamos por nada. Sepamos de que Dios está con nosotros y dice la Biblia que Él pelea nuestras batallas, aún en los momentos difíciles, en los momentos turbulentos. Ahí siempre está el Dios todopoderoso, el Dios que nos ha llamado. Después de estas palabras de ánimo y de aliento, ahora sí vamos a dar inicio, hermanos, con la lectura de la porción de la palabra que corresponde para este tema de hoy. Como dije, el tema de hoy es la decisión de Pedro y de Juan. Vamos a leer la Biblia y lo vamos a hacer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 13 al verso 22. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros o antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, dice la Biblia. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude hoy, que Él nos dirija y que pueda hablar a nuestra vida y a nuestro corazón y que su palabra pueda ser de mucha bendición y edificación para cada uno de nosotros. Oramos a nuestro Dios. Padre y buen Dios, que estás en los cielos, Señor. Te doy gracias por esta hermosa oportunidad de poder acercarme a ti, Señor, para poder adorarte, glorificarte. Señor, te ruego que hoy dirijas mi vida, ilumina mi mente y mi corazón. Te ruego, Padre, que tu palabra pueda edificarnos. Señor amado, te ruego, Señor, que puedas hablar al corazón de tu pueblo y que tu gracia, Señor, siga siendo obra poderosa en nuestra vida y manifestándose con poder y con autoridad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si bien es cierto, hermanos, las leyes han sido puestas por Dios, las autoridades, los reinos, los dominios, mas sin embargo,
Cuando estas leyes, cuando estas autoridades están en contra de la voluntad de Dios, es importante que usted y yo podamos detenernos y analizar, ¿verdad?, a qué rumbo se dirigen las decisiones o, ¿verdad?, de alguna u otra forma, las autoridades, en este caso, ofendiendo al Dios que los ha establecido. Por eso es importante que usted y yo sepamos, hermanos, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta fue la respuesta también de Pedro con Juan. Como todos saben, hermanos, había sucedido un milagro extraordinario. En el capítulo 3 del libro de los Hechos vemos cómo Dios usó a Pedro y a Juan para poder levantar a aquel paralítico. Pero como había sido un día de reposo, había un gran alboroto, hermanos, porque aquellos hombres querían juzgar, querían, hermanos, castigar a Pedro y a Juan. Pero todo esto había sido notorio al pueblo. El pueblo estaba glorificando al Señor, el pueblo estaba regocijado porque este hombre, hermanos, estaba a la puerta del templo y iba a pedir limosna, mas sin embargo Dios había hecho un milagro palpable. En este caso, los hombres, hermanos, los fariseos, los saduceos, estaban preocupados, manos amados, de la decisión, es decir, que el pueblo ya había tomado en vista de ver aquel milagro. Y vamos a ver tres puntos muy importantes, hermanos, que nos van a ayudar a entender este relato de esta porción bíblica que es de mucha importancia para nosotros. El punto número uno es la preocupación de los religiosos. La preocupación de los religiosos. Vemos nosotros aquí, como lo dije al principio, estos hombres estaban preocupados, hermanos, porque el milagro que se había hecho había sido en día de reposo y el pueblo se había alborotado, es decir, todos estaban perplejos al ver el milagro palpable que Dios había hecho a través de Pedro y a través de Juan. Y hermanos, vemos nosotros aquí que estaban con el anhelo ferviente estos religiosos de poder castigarlos, mas sin embargo estaban también con temor porque el pueblo estaba maravillado una vez más por el milagro que había ocurrido. Dice la Biblia en el verso 17 del capítulo 4 de Hechos, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ellos quisieron amenazarlo. Dice la Biblia, hermanos, que empezaron a hablar en contra de ellos, los habían apresado y empezaron a decirles, amenazarles que no hablasen más del nombre del Señor. Es decir, ellos querían, hermanos, de manera abierta, literal, querían detener el mensaje de la resurrección. Querían detener, hermanos amados, el hecho de que Cristo había muerto y había sido resucitado, porque al detenerlos para que ellos no hablasen de Cristo, eso estaban haciendo, deteniendo el mensaje de la resurrección, deteniendo el mensaje del evangelio. Por eso ellos, hermanos, dice la Biblia aquí, que habían convenido entre ellos mismos amenazarlos para que no hablasen más del nombre de Jesús, amenazarles para que no hablaran más del nombre de Jesús. Mas, sin embargo, vemos nosotros la actitud, hermanos, de estos hombres religiosos. En el verso 18 dice la Biblia que llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Abiertamente se estaban oponiendo al mensaje del evangelio, hermanos. Mire qué interesante es esto, la posición que estos hombres habían tomado, la preocupación que ellos tenían era que no se corriera más el nombre de Jesús, es decir, porque el milagro que ellos habían hecho había sido en el nombre de Jesús. Y eso, hermanos amados, sabían perfectamente bien ellos que Cristo había muerto. Hace unos meses el Señor había ascendido a los cielos, pero el Señor, hermanos amados, estaba latente el poder, la autoridad, la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de estos hombres a tal grado que Cristo no estaba allá en medio de ellos, hermanos, pero el poder del Espíritu Santo de Dios estaba manifestando que el Dios grande, el Dios que había muerto y que había resucitado y que había ascendido a los cielos, estaba, hermanos, manifestándose con poder y con autoridad. Estos hombres religiosos, una vez más, querían detener el mensaje de la resurrección. Nosotros no podemos ser partícipes
como cristianos, hermanos, no podemos callar, hermanos amados, no podemos nosotros dejar de hablar las grandezas de Dios, aunque, hermanos, las leyes se opongan, porque las leyes se pueden oponer de alguna u otra forma, que usted y yo no hablemos el nombre de Cristo, pero más sin embargo, el temor que, hermanos, puedan infundirnos a nosotros, la sociedad, no puede ser objeto de que usted y yo nos callemos, hermanos amados, sino que sigamos predicando la palabra del Señor. Dice la Biblia, hermanos, en este verso 18, y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Los tenían amedrentados, hermanos. Ellos habían hecho primeramente asamblea, habían convocado el grupo de fariseos, de religiosos, para ponerse de acuerdo qué iban a hacer. Y la decisión que ellos tomaron fue que, hermanos amados, les intimidaron para que no hablasen más del mensaje de la resurrección. Qué tremendo está esto, hermano, porque ahí vemos nosotros la primera oposición al mensaje de la predicación de la palabra, la primera oposición, hermanos amados, al mensaje de la resurrección de Cristo. Pero veamos lo que dice el punto número 2. Vemos aquí nosotros la decisión de Pedro y de Juan. La decisión de Pedro y de Juan. Qué tremenda postura tenían estos hombres delante de Dios, hermanos. Hombres llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Hombres, hermanos, saturados de la presencia del Señor, que no se dejaron amedrentar por las palabras de los religiosos. Vemos nosotros, hermanos, que ellos tuvieron una postura firme delante de aquellos hombres que los intimaron, que los hicieron, hermanos amados, amedrentar con las palabras. Dice la Biblia que aquí, hermanos amados, en el punto número 1 fue que fueron amenazados, pero las amenazas para Pedro y para Juan no fueron, hermanos, tan grandes como para que ellos pudieran amedrentarse. Al contrario, dice el verso 19 del punto número 2, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¡Qué palabra más gloriosa, hermano! Juzgad, juzgad ustedes hoy, juzguen ustedes delante de Dios. Si es más importante obedecerles a ustedes antes que a Dios, hermano, ¿cómo es que estos hombres tuvieron, hermanos, el temple, la firmeza para poder responderle a los religiosos de esta manera? Acuérdense, estaban apresados, los habían intimado, los habían amenazado, mas ellos estaban llenos de convicción, estaban llenos del poder de Dios, porque ellos sabían en quién habían creído. Yo quisiera preguntarle a usted hoy en esta tarde, hermano amigo que está aquí, hermano amado, perdón, que está viendo este video, ¿usted sabe en quién ha creído? ¿Usted sabe quién lo ha llamado a usted este santo evangelio? ¿Usted sabe quién fue que pagó el precio en la cruz del Calvario por usted? Quiero decirle que Pedro y Juan sabían perfectamente bien quién los había llamado, hermanos, porque ellos no podían callar lo que habían visto y lo que habían oído. Por eso estos hombres estaban firmes en su postura de poder proclamar el nombre de Cristo, poder, hermanos, manifestar los portentos gloriosos, poder hablar del Dios todopoderoso, de la resurrección, del Dios que salva, del Dios que sana. Esto debe de animarnos y de impulsarnos a nosotros para que usted y yo también podamos tener la convicción de estos hombres. Estos hombres estaban llenos de convicción, hermano, y le respondieron con una palabra extraordinaria, con una franqueza, con un corazón convencido. Juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Usted y yo no podemos detenernos. No podemos obedecer a los hombres que bloquean el mensaje de salvación, aquellos que quieren detener el evangelio. Una vez más, usted y yo fuimos llamados para pregonar la palabra, para declarar que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo restaura los corazones, que Dios restaura los matrimonios, que Dios restaura al drogadicto, que Dios restaura a la prostituta, que Él es el que hace nueva todas las cosas. No podemos detenernos. Usted y yo somos llamados a ser fieles al llamado, valga la redundancia, que Cristo nos ha hecho a nosotros. Seamos como Pedro y como Juan. Cuando alguien, hermanos, quiere oponerse
a la predicación del evangelio y quiere intimarnos a nosotros, tengamos una postura firme, no nos dejemos amedrentar, porque el Dios que nos ha llamado gobierna todas las cosas. Y la Biblia dice que usted y yo estamos en las manos de Dios, y el que está en sus manos nadie los puede arrebatar. Juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Siempre debemos, usted y yo, obedecer a Dios antes que a los hombres, hermano. No podemos detenernos en pequeñeces. No podemos detenernos en la posición que el enemigo quiera poner en nuestro camino. El llamado nuestro es claro, es obedecer a Dios a través de su santa palabra antes que a los hombres. Esta era la postura de Pedro y de Juan. Estaban firmes en el llamado, hermano. Estaban convencidos en el llamado que Dios les había hecho. Yo quiero hoy, para concluir este punto, preguntarle a usted hoy en esta noche, ¿está firme usted? ¿Está convencido del llamado que Dios le ha hecho? Es una buena noche para poder meditar en esta gran verdad. El punto número 3, hermanos, para concluir, el último intento de las autoridades religiosas. Estos no llaman qué hacer. Estaban, hermanos amados, perdiendo la batalla. Es decir, ellos sabían perfectamente bien que todo lo que había sucedido había sido la obra gloriosa del poder del Espíritu Santo que el Señor, hermanos, había manifestado sobre estos hombres. El poder del Cristo resucitado. Por eso ellos estaban con temor, que cómo era posible que el Cristo, hermano, ya no estaba con ellos y seguía haciendo obras extraordinarias, porque eso es lo que hace el Señor con aquellos que le creen, hermano, con aquellos que están seriamente comprometidos con el llamado que Dios les ha hecho. Él hace obras extraordinarias. Estos recurrieron al último intento, hermano. Estas autoridades recurrieron al último intento y lo hemos reflejado en el verso 21 y el verso 22. Ellos entonces, ¿qué hicieron? Les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos que glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Qué tremendo es este texto bíblico. La gente estaba maravillada, hermanos. La gente estaba maravillada, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Por eso ellos glorificaban a Dios, porque el milagro que había sucedido era un milagro palpable, era un milagro, hermano. Ya no estaba aquel hombre a la puerta de la entrada de la puerta de la hermosa del templo, ya no se encontraba ahí. Aquel hombre estaba glorificando, exaltando al Señor, y era más creíble, hermano, porque tenía 40 años. 40 años. Dios se glorificó. Nosotros vemos que a partir de ahí el auge de las buenas nuevas de salvación, hermanos, empezó para poder salvar, alcanzar las almas. Aunque la persecución fue terrible, estos hombres le creyeron a Dios. Fueron hombres, hermanos amados, que no se dejaron amedrentar por las circunstancias de la vida. Hoy en esta noche yo quiero hablarte a ti, hermano amado, hermano líder, que no te dejes amedrentar por las circunstancias de la vida. Quizás, hermanos, no sabemos qué nos espera en este 2025. Podrán venir situaciones más difíciles todavía, pero nuestro llamado es a mantenernos firmes delante de las amenazas del enemigo. Nuestro llamado es a mantenernos firmes peleando la buena batalla de la fe, hablando el evangelio que Cristo ha depositado en nuestros corazones, para que las almas sean alcanzadas, aunque se levante la oposición. El Dios que nos ha llamado nos respaldará, porque grande es el que nos ha llamado, dice la Biblia. Este hombre tenía 40 años. Tenía razón el pueblo de estar alegre. Tenía razón el pueblo de regocijarse, hermanos, de glorificar a Dios por lo que se había hecho. Porque qué tremendo. Imagínense toda una vida, 4 décadas, ver a un hombre, hermanos, ahí paralítico, que dependía de poder llegar ahí, y la gente lo conocía, hermanos, ya era, usted sabe, conocido de todo.
Y al ver a aquel hombre que día a día estaba ahí, dependía de la limosna, después de eso verlo caminando, eso, hermanos, regocijó el corazón del pueblo. Y por eso ellos glorificaban al Rey de Reyes y Señor de señores, hermanos. Y el último intento de la autoridad religiosa se fue en vano, se fraguó, porque el Dios poderoso avergonzó a los religiosos, hermanos amados. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios grande, es un Dios poderoso. Y vemos el gran ejemplo de Pedro y Juan, que seguían firme anunciando la resurrección de Cristo. Esto nos anima a nosotros. Yo quiero replicar una vez más. No sabemos qué nos espera, hermano, en este 2025, pero lo que sí sabemos es que vendrán retos difíciles, vendrán retos terribles, vendrán situaciones en este país de Norteamérica difíciles, hermanos, porque la Biblia así lo enseña. Las cosas irán de mal en peor. Pero usted y yo debemos de mantenernos firmes. Debemos de mantenernos firmes predicando y anunciando el Cristo resucitado, al Cristo que cambia, al Cristo que transforma, porque para eso usted y yo fuimos llamados. Qué tremenda fue la decisión de Pedro y de Juan. Ellos tomaron la decisión. Y la decisión de ellos fue, hermanos, no obedecer a los hombres, sino obedecer a los hombres, obedecer a Dios antes que a los hombres. Concluimos. Hoy usted puede decidir qué hará con Jesús. Usted no puede permitir que otras personas vengan a querer implantar una idea en su corazón y en su mente. Otras personas que decidan por usted. Porque eso es lo que estos hombres querían. Estos hombres querían que Pedro y Juan no hablasen más del nombre de Jesús. Pero hoy usted, amigo, que está hoy viendo este video, lo que usted tiene que hacer es tomar la decisión de poder decidir buscar a Jesús. No permita que otras personas decidan por usted o que traten de cambiar lo que usted ha decidido. Es necesario que usted y yo también obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Esta noche es una buena noche para tomar una decisión sabia en su vida, para poder decidir por Cristo Jesús, así como lo hizo Pedro con Juan, que seguían firmes anunciando la resurrección de Cristo. Hoy usted también puede ser una persona firme buscando al Señor y decidiendo por el Cristo resucitado para que hoy pueda recibir el perdón de sus pecados y por ende la salvación y la vida eterna. Oramos a nuestro Dios Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor. En esta hermosa tarde, Dios mío, te doy gracias por tu palabra, Señor, por la palabra que llena nuestra vida, que llena nuestro corazón. Gracias, Padre bendito, porque nos da fuerza, porque nos ayuda, Señor amado, nos animas. Te ruego, Señor, por aquellos que no te conocen, permíteles hoy, Señor, poder tomar la decisión y que no rechacen a Cristo, al Cristo resucitado, sino que puedan tomar la mejor decisión de sus vidas y poder recibirle para poder recibir el perdón de sus pecados y la salvación y la vida eterna. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga a todos, hermanos amados. Qué bueno nuestro Dios. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso que nos fortalece a través de su palabra. Hoy a través de Pedro y Juan podemos comprender, hermanos, a ser hombres firmes, fieles. No podemos ser intimados por ninguna persona, hermanos, a callar lo que Cristo ha puesto en nuestro corazón. Debemos de pregonar a Cristo resucitado, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay restauración, que Él es el que gobierna, hermanos, todos los corazones y que a Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Es un gran privilegio en esta noche el poder hablar, hermanos, de este mensaje especial. Quisiera saludarles a todos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos amados, supervisores, líderes, asistentes, siervos de Dios. Estamos en la recta final del 2024. Démosle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha permitido realizar. Pero, hermano, concluyamos con honra, concluyamos, hermanos, peleando la buena batalla de la fe,
Terminemos este año con gozo, con alegría, trabajando con las almas, que las almas sean alcanzadas y que las vidas puedan ser rescatadas para la gloria del Señor. Les animo en el nombre poderoso de Cristo. Quiero saludar de manera muy especial a cada uno de mis hermanos supervisores, hermanos, a nuestros hermanos, ¿verdad? Supervisores de Ministerio de Palabra de Restauración, y a cada uno de los líderes también que trabajan fuertemente en Ministerios Palabra de Restauración, y como también a todos los supervisores y líderes, hermanos, que luchan y pelean la buena batalla en la fe. Sigamos adelante, no desmayemos, sigamos confiando en el Dios que nos ha llamado, hermanos. Y recuerde que Cristo viene pronto. Cristo está a la puerta, hermano. Cristo pronto viene. Usted y yo debemos de estar listos y preparados para que cuando Él venga podamos ser arrebatados para poder estar con Él, adorando y glorificando el nombre del Señor. Quien se despide de ustedes, su hermano y su amigo, el hermano López, hermanos. Recuerden una vez más, Cristo viene pronto. Adelante es la orden del Señor. Bendiciones para todos. Adelante, hermano.